vamos a hablar hoy de otro comité. Obviamente no es el mismo COPAS. Este se llama Comité de Convivencia Laboral y la forma como se estructura, la forma como funciona, lo que es, cómo está constituido, cómo se estructura, cómo se elige, quiénes tienen derecho a ser parte de él, cuál es su objeto, cuál es el cubrimiento que tiene, todo eso lo regula la resolución número 652 del año 2012, exactamente de abril 30. ¿De dónde salió dicha resolución? Del Ministerio de Trabajo de aquel entonces, año 2012, estamos hablando de quién estaba en la presidencia, Juan Manuel Santos, uno, sí, Juan Manuel Santos, periodo 1. Listo, entonces vamos a ver pues, este comité de qué se encarga, cómo se constituye y demás. Tiene una cantidad de similitudes con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, pero se encarga de cosas diferentes y tiene pues visibles diferencias, ostensibles diferencias con respecto al COPAS. Entonces, listo, arranquemos entonces. Comité de Convivencia Laboral. Vamos a arrancar definiendo qué es. Entonces, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? Entonces, es un equipo que busca prevenir el acoso laboral y proteger a los empleados de los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Voy con una pregunta. Vamos a ver quién se gana 5 décimas en el examen de hoy. A ver, aquí dice que el Comité de Convivencia Laboral es un equipo que busca prevenir el acoso laboral y proteger a los empleados de los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. ¿En qué se diferencia del COPAS? A ver quién me dice, pero rápidamente, o sea, el que sea debe tener la definición de COPAS en la cabeza, o sea, ¿de qué se encarga el COPAS? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Profe, que yo pienso que se encarga pues, de prevenir, pues como lo dice, el acoso laboral y los riesgos que son como el psicosocial y pues el COPAS se encarga más que todo de prevenir los riesgos que son como enfermedades y accidentes, que estos pues son derivados de la actividad que realiza el empleado. Exactamente, Adrián. Te aproximaste muchísimo Profe, mire, a lo que es la diferencia. eh, A ver, continuando con lo que dijo Adrián, sí, la diferencia es esa. ¿De qué se encarga el COPAS? Se encarga de casi todo lo que tiene que ver con seguridad social. Se encarga de incidentes, se encarga de accidentes, se encarga de las investigaciones de los mismos y de el otro montón de funciones que vimos en su respectiva clase. El Comité de Convivencia Laboral, que es este del cual vamos a hablar hoy, tiene una función específica y especializada, que viene siendo ¿cuál? Prevenir el acoso laboral, proteger a los empleados de los riesgos psicosociales que afecten la salud en los lugares de trabajo. Entonces, dense cuenta, el Comité Paritario de Salud en el Trabajo, el COPAS, es mucho más general. Este tiene casi que funciones únicas, ¿no? Con respecto a qué es lo que se encarga de regular y de qué se encarga, digamos, de hacer. Entonces, sí, esa es la principal diferencia, ¿no? Este comité busca concretamente prevenir, por un lado, el acoso laboral y, por otro lado, proteger a los empleados de los riesgos que puedan darse como fruto de ese acoso laboral. ¿Por qué? Porque resulta que el empleado puede resultar afectado psicológicamente por un acoso laboral. Si cualquier persona tiene un jefe que todo el tiempo le esté diciendo usted es un inútil, usted es un pobre bobo, yo no sé usted por qué no se muere, yo no sé usted por qué vino a este mundo, usted es un poco menos que un insecto. O sea, eso le va taladrando la cabeza, como le dicen, como dicen los españoles, a cualquier persona. Y llega un momento en que la autoestima de la persona termina sufriendo. Disculpe, profe, Señor, disculpe por interrumpirlo. Acabo de ingresar a clase porque tenía el celular sin megas. ¿y qué? Cuéntame. No, para comunicarle que apenas estoy ingresando a clase. No, no, no hay Profe, problema. disculpe, profe, para que me haga el favor
Anotame la perspectiva de la respuesta antes de que se le olvide. Usted sabe No, cómo es. me recuerdas ahora eh, cuando, cuando termine la clase, me escribes Listo, al profe, interno. listo. Listo, profe. Entonces, eh, retomando la cuestión, pues ya tenemos claro entonces de qué se encarga el Comité de Convivencia Laboral. Acoso laboral y sus consecuencias. ¿No? Proteger a los empleados pues, de que vayan a sufrir algún tipo de mutilación mental, pues, o como les digo, por un tipo de, de acoso continuado pues, que termine afectándolos, entre otras, psicológicamente. Mucho más si resulta que el empleado pues, le está pegando a diario, ¿no? Está, por lo menos dándole cogotazos todo el tiempo, pues, obviamente hablamos ya no de un riesgo psicosocial, hablamos pues, ya de algo no solamente psicosocial, sino físico, ¿no? Una agresión física. Entremos entonces al capítulo 1 de esta resolución, el cual habla sobre las disposiciones generales de la misma, ¿no? Toda resolución siempre debe decir cuál es su objeto. Entonces, el objeto de la presente resolución es definir la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la responsabilidad que le asiste, la responsabilidad que le asiste a los empleadores públicos y privados y a las administradoras de riesgos laborales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral contenidas en el artículo 14 de la resolución 2646 de 2008. Entonces, el objeto, pues, como bien lo dice, ahí viene siendo que decir el comité cómo se estructura, ¿no? Decir el comité para qué sirve, decir cuáles son sus funciones, decir quiénes lo pueden integrar. Todo esto es lo que hace esta resolución, al igual que lo hacía la resolución que se encarga de hacer lo mismo con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Oigan, chicos, la conformación y demás de estos dos comités, les aclaro, eh, el profesor Eduardo Robles, que es el que se encarga de las prácticas en el programa de ustedes, o sea, yo me senté, conversé con él y me hizo especial énfasis en que necesitaba que ustedes aprendieran estos dos comités, cómo funcionan, cómo se integran y demás, de modo que presten especial atención. El hecho de que sea una clase corta, el hecho de que lo que está aquí plasmado sea sencillo, no quiere decir que ustedes pueden pasar como si fueran un untado de mantequilla sobre un pan, pero untado sin ganas, untado por alguien tacaño, ¿no? Que no le coloca toda la capa que necesita ese pan para que dicha capa se esparza sobre él, ¿no? Alguien que llegue y medio lo toca y lo pasa así por encima, no señor. Eso así no funciona. Y les adelanto, para los que no están prestando atención, que este, este va a ser el tema sobre el cual voy a hacer el examen final. Este único tema. Para que vean cómo soy yo de chévere con ustedes. Hasta lo último. Entonces, he podido decir, entra todo lo que hemos visto, pero nos vamos solamente con esta cuestión. De modo que el que se quede es porque no estudió. A mí no me pongo quejas de eso. Vamos ahora O con sea, profe, respecto el a parcial. dónde se aplica esta cuestión. Ámbito de aplicación de la norma. Entonces, dice, la presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los servidores públicos, a los trabajadores dependientes y a las administradoras de riesgos laborales en lo de su competencia. Entonces, entiéndase quiénes se encuentran cubiertos por esta norma. Aclaro, pues con otras palabras, empleadores públicos, entiéndase lo que dependen del Estado colombiano. ¿Quién es un empleador público? La alcaldía de Ciénaga, la gobernación del departamento, la Contraloría, la Procuraduría, los ministerios, la Presidencia de la República, el Magisterio, todos estos son empleadores públicos. Ahora, los privados son todos los demás, los que no tienen que ver con el Estado colombiano, como todos estos que estoy viendo aquí, el montón de limpios estos que estamos viendo en esta imagen que aparece acá. Entonces, también los trabajadores dependientes y las administradoras de riesgos laborales en lo de su competencia. O sea, esta norma cubre a todo este combo que les estoy mostrando aquí. Vamos al segundo capítulo de la misma. ¿Cómo se conforma y cómo funciona el Comité de Convivencia Laboral? Tiene bastante parecido con el COPAS, pero
no es igual. Artículo tercero, conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entonces, observen ustedes, funciona como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. No puede haber dos representantes por los trabajadores y uno por el empleador, ni viceversa. Necesariamente funcionan por pares, ¿no? Si hay dos por el uno, habrá dos por el otro. Así es como esto se maneja. Los integrantes del comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales. ¿Qué son competencias actitudinales y comportamentales? Las que tiene el individuo que lo distinguen del resto de las personas y que le hacen ser un mejor ser humano. Porque creen ustedes que yo les insisto tanto en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con cortesía, en lo que tiene que ver con caballerosidad. Porque todas estas son cosas que marcan una diferencia, mis apreciados estudiantes. En este momento la sociedad está llena de atarbanes. Cuando uno se aleja de ese patrón común, uno resalta sobre los demás. Ahora, pues cada cual también decide pues, qué tanto se hace respetar también en esa cuestión. Y cuando hablo de hacerse respetar, no estoy diciendo hacerse respetar a las malas, a los golpes, a las patadas. Estoy diciendo hacerse respetar precisamente por lo que uno es. Y aquí empieza uno a generar respeto. Cuando, si no tiene, adquiere, aprende esto de lo cual voy a hablar a continuación. Entonces, competencias actitudinales y comportamentales que se espera que tengan las personas que integran el Comité de Convivencia Laboral. Arranquemos. Respeto. Yo puedo estar en total desacuerdo con alguien, pero eso no quiere decir que le voy a pasar por encima. Yo me la paso echando pestes de Uribe y de la ultraderecha colombiana, pero eso no quiere decir que si algún estudiante me dice que está en desacuerdo conmigo, yo le vaya a cerrar el micrófono y le vaya a decir usted tiene un uno por ello. No escucho. Cada cual tiene derecho a su opinión, ¿no? Eso es respeto. Cosa muy diferente es que el estudiante me diga que yo estoy loco y que lo que estoy diciendo me lo estoy inventando, puesto que tengo pruebas de lo que afirmo ahora. ¿Será que el estudiante las tiene para decir que yo estoy loco? Si las tienen, que las muestren. Tengo echando pestes de ese señor expresidente el tiempo que tengo dictando clases en el Infotep y hasta el momento nadie me ha podido desmentir. Nadie me ha podido decir que lo que yo estoy diciendo es mentira. Entonces, ¿cuáles son dichas competencias? Entonces, respeto, imparcialidad. ¿Qué es imparcialidad? No tomar partido por ninguno de los dos bandos, ni por el que está acosando laboralmente, ni por el que dice haber sido acosado laboralmente. No hay que analizar las cosas con un criterio objetivo. ¿Qué es objetividad? ¿Alguno sabe qué es objetividad? Es ver las cosas como son, no como yo quiero que sean. Y resulta que hay alguien que tiene un novio. Una de mis estudiantes tiene un novio. Y ocurre que el tipo es más perrito y más promiscuo que, que, un, que un prostituto. De pronto ella se mete en la cabeza, no, yo lo cambio. No, él va a cambiar, él me ha prometido que va a cambiar. No, yo me estoy aguantando las verdes porque después vienen las maduras. O sea, hay otro montón de estupideces que me disculpan mis apreciados estudiantes varones, pero la gente no cambia. La gente es lo que es y lo va a seguir siendo y no podemos culparlo. No tienen por qué dejar de serlo. Uno es lo que es. ¿Por qué yo tengo que dejar de ser lo que soy? No, o sea, yo veré en qué medida mejoro, ¿no? Pero yo sigo siendo yo. Entonces, ¿qué es ver algo con criterio objetivo y qué es verlo con criterio objetivo? Con criterio subjetivo, lo que está pensando esta estudiante que dice, no, yo no cambio. No, él no es tan zorro como me están diciendo.
No, él no se la pasa besándose con otras mujeres. Lo que pasa es que él es socorrista de la Cruz Roja y les da respiración boca a boca. Él es él es un buen samaritano. ¿No? Eso es subjetividad. Así quiere ella que sean las cosas. Pero realmente, ¿qué es lo que tiene? Un individuo que es tronco de infiel, tremendo promiscuo, verdadero desastre como persona, que lo que va a terminar es volviendo la loca como continúa estando con él. Entonces, ya quedó claro que es ser objetivo y es ser subjetivo. Si ya quedó claro, entonces continúa. Ok, entonces, ser imparcial, tener imparcialidad es ver las cosas, como les digo, sin color político, sin color religioso, sin identificación de género, ni mucho menos, sino sencillamente analicemos los hechos y según eso entonces concluimos. Eso es ser imparcial. Tolerancia. Había una cantidad de gente cuando anunciaron que se venían no sé cuántos afganos para acá, para Colombia. Había una cantidad de gente ya diciendo que los iban a usar como cobradiarios porque eso por cualquier cosa le plantaban una bomba al que fuera. Oiga, maestro, una cosa es ser musulmán y otra cosa es ser fundamentalista musulmán, recalcitrante y terrorista por el hecho de que alguien ande con un turbante o con no recuerdo cómo se llama, cabá, creo que se llama, esto que utilizan las mujeres musulmanas, acá como esto que aparece aquí, eso no la hace una terrorista ni mucho menos. No, hay que ser tolerante. Serenidad. Obviamente, de pronto llega alguien dando gritos hasta donde se encuentra reunido el comité diciendo, me acaban de acosar laboralmente, mire que por tal me manoseó y tal. Te creemos. Ahora, por favor, serénate y cuéntanos tranquilamente qué fue lo que pasó. Entonces, confidencialidad, obviamente. Si alguien llega a poner una queja porque considera que ha sido acosado laboralmente, no vamos a hacer la tontería, la imprudencia de, de decir, o sea, de agarrar nuestro celular y decir, oiga, jefe fulano, aquí está su tanita diciendo que usted la acosó laboralmente, véngase para acá para ver esto cómo lo arreglamos. Eso no se maneja así y más adelante les explico cómo se debe manejar. Reservan el manejo de la información. Si resulta que es un jefe de los más pesados, si es un directivo de la empresa, si es un empleado que tiene muchísimo tiempo y goza del respeto de los demás, obviamente hay que manejar la información que tiene que ver con esa queja con total reserva y con total responsabilidad, porque si se filtra puede ser sumamente nocivo para quién, para la persona que está poniendo la queja, ¿verdad? Puede haber represalias casi que de inmediato. Obviamente deberá tenerse pues también ética, recuerden que es la ética, la capacidad para discernir, ¿no? Pues, lo que está bien, lo que está mal. Y para esto son muy importantes pues, tanto la ética como la moral. Existen muchas cosas que en la ley no están contempladas como ilegales, pero sí son inmorales o sí son antiéticas. Entonces hay que estar muy pendiente de esta cuestión. De la misma forma, también deben tenerse habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y también capacidad para lo que tiene que ver con resolver conflictos. Hablamos entonces de pues, las competencias actitudinales y comportamentales que debe tener quien desea integrar el Comité de Convivencia Laboral. Y hay una en la cual yo quería hacer especial énfasis, viene siendo esta. Ok, hablemos sobre lo que es la comunicación asertiva, que es concretamente esta imagen que aparece aquí. ¿Qué es comunicación asertiva? Bueno, se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, siempre evitando descalificaciones, evitando reproches, evitando enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre las personas y sirve mucho para optimizar, o sea, para hacer más óptimas
nuestras relaciones. No es solamente pues, decir lo que pensamos, es también decir de qué manera lo decimos y es también comprender mis necesidades, las de las demás personas. Eso se llama empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás. Ser responsable de mis emociones y conectarme con los demás. Esto es muy importante, mis apreciados estudiantes, por favor, ténganlo presente para el futuro. En la medida en que uno está en una charla y empieza a descalificar a otra persona, aún haciéndole reclamos, si la intención es mantener una buena comunicación con la persona, si la intención es influir sobre esa persona, pues para que nos colabore en algo que necesitamos y demás, pues no podemos llegar tirándole piedras, ¿verdad? Pero llegar insultando a alguien es exactamente lo mismo que llegar tirándole piedras a las ventanas de una casa. ¿Qué reacción vas a obtener si llegas rompiéndole los vidrios de una casa? Pues que el dueño salga y te entre a golpe. O que desde dentro te lance piedras también, ¿verdad? Entonces, recuerden, o sea, uno recibe, o sea, cosecha lo que siembra. Entonces, la comunicación asertiva viene siendo que no pensar que uno tiene la razón en todo el tiempo. Todo el mundo tiene derecho a tener una posición distinta de uno. En la medida en que uno logra expresar sus ideas sin ofender a los demás, siempre va a obtener muchísima, muchísima mejor respuesta. Eh, a ver, por ejemplo, yo me la paso metiéndome con la ultraderecha colombiana, concretamente con Chulano, ¿no? En particular. Pero a mí no me han escuchado ustedes decir nunca que los 10 millones de compatriotas que votaron por nuestro actual presidente sean unos estúpidos, sean unos descerebrados, sean unos enanos mentales. No, lo máximo que he dicho es que están influenciados por alguien que les dijo mentiras. Hasta ahí. ¿Eso que me garantiza? Que uno de mis estudiantes se ponga de pie y me diga, profe, hágame el favor y me respeta. Yo no soy ningún estúpido, yo no soy ningún enano mental, ¿cierto? Bueno, eso es comunicación asertiva. Expresar una idea sin que esa idea choque o lesione pues, la integridad mental, la dignidad de los demás. Eso es comunicación asertiva. Observen este dibujo que aparece aquí. Aparecen dos individuos. Hay uno que está expresando sus ideas y lo está haciendo de manera alegre, lo está haciendo, digamos, sin ningún tipo de carga negativa, y la persona que lo está escuchando se está sintonizando con él. Entonces funciona como si fueran dos engranajes, ¿no? El engranaje de la persona que expresa la idea y el engranaje de la persona que está recibiendo la idea. Eso es comunicación asertiva. El número de servidores públicos o trabajadores que integrará el comité depende del tamaño de la entidad pública o de la empresa privada. Entonces, ¿cómo va a estar constituido? De esta manera, como lo estamos viendo acá. Si tiene, ojo que no es igual que en el caso del COPAST, que recuerden que es a partir de 10 trabajadores. Cuando son menos, se hace el vigía ocupacional. En este caso, las empresas que tengan, ojo, con 10 o menos trabajadores o servidores públicos, dicho comité deberá estar conformado por dos miembros, uno por el empleador, uno por los trabajadores, únicamente. Entiéndase, ojo, hasta 10 trabajadores. Entre 11 y 50 servidores públicos o trabajadores se duplica el número. Entonces serían 2 por el empleador, 2 por los trabajadores. En cuanto va aumentando, obviamente, aumenta el número de representantes que deberá tener cada una de las partes. ¿Cuáles son las partes? Trabajadores por un lado, empleadores por otro. Entonces, entre 51 y hasta 500 servidores públicos o trabajadores, el comité estará conformado por 6 miembros. 3 por los trabajadores, 3 por el lado del empleador. Cuando son más de 501 trabajadores públicos, entiéndase, este es el top. A partir de ahí, pues ya no es que haya más, aunque la empresa tenga 50.000 trabajadores,
Entonces, estará conformado por 4 representantes por el lado de los trabajadores, 4 representantes por el lado del empleado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. Bueno, el Comité de Convivencia Laboral de Entidades Públicas y Empresas Privadas no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Profesor, ¿y por qué se le excluye a personas que o hayan recibido una queja por acoso laboral o hayan sido víctimas de acoso laboral? Mis apreciados estudiantes, les pregunto algo. O sea, ¿ustedes pondrían un ratón a cuidar queso? No, ¿verdad? Sería un completo absurdo, ¿cierto? Poner a un roedor, que sabemos que el queso le encanta, a cuidar apenas le dé hambre, pues va y se lo empaca, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si nosotros colocáramos al interior de un comité a alguien que ha recibido quejas por acoso laboral? Esa persona se está metiendo al comité precisamente para exterminar la razón de ser del comité. Lo que va a llegar es a tratar de ver de qué forma lo hace inoperante. Y entonces, o sea, ¿para qué? Para cubrirse él sus espaldas. Precisamente para que nadie más ponga una queja o que si pone la queja no prospere. No, esa sería la intención de esta persona. Aparte de eso, se imagina a, a mi amigo Alex Parejo poniendo una queja por acoso laboral ante la misma persona que lo acosó laboralmente y que él le colocó una queja 3 meses antes. Sería un disparate, ¿verdad? O sea, no tendría razón de ser. Entonces, pues, por eso esto funciona como funciona. Aparte de esto, eh, si la persona fue una víctima de acoso laboral, la misma cosa, no va a ser imparcial, va a llegar al comité con qué intención, a tratar de desquitarse, a tratar de influir para que la más mínima queja que aparezca, o sea referenciada, sea tratada, sea tramitada como una queja por acoso laboral. Entonces, ni uno ni otro nos sirve porque ambos nos desbalancean. No va a haber un equilibrio al interior de los miembros del comité. El empleador designará, esto en lo que tiene que ver con la forma como llegan hasta el comité, como ingresan al comité sus representantes. El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores y deberá posteriormente contabilizarse, revisarse quiénes fueron los que ganaron mediante un escrutinio público, así ni más ni menos como el que se hace en las elecciones para alcaldes, representantes, gobernadores, senadores, lo que se cuentan los votos uno con presencia de varios testigos electorales. Entonces, y este procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. Recuerden que las elecciones se hacen por convocatoria. Llega, si se va a conformar por primera vez, pues debe ser iniciativa de quien dirige la empresa, de decir, oigan, tenemos necesidad de conformar el comité de convivencia laboral, de modo que por favor postulen a sus candidatos, la elección se va a hacer en tal día, a tal hora. Listo. Artículo cuarto nos habla de cómo se integran los comités de convivencia laboral si la empresa tiene varios centros de trabajo. Entonces, las entidades públicas y las empresas privadas que posean 2 o más centros de trabajo, teniendo en cuenta su organización interna, deberán conformar los comités de convivencia laboral para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Uno de nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo. Esto entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si ocurre que mi amigo Carlos Ayola tiene una empresa y esa empresa tiene una sede administrativa que funciona, por decirles algo, en Santa Marta, tiene una sede operativa que es en la cual se fabrica lo que la empresa de Carlos Ayola va a vender y tiene
una sala de ventas donde se expende, donde se comercializa lo que fabrican en la compañía de Carlos Ayora. Entonces, ¿cómo deberá conformarse el comité? De la siguiente manera. Entonces, cuando tenga a partir de 2 centros de trabajo, deberá haber un comité por cada uno de los centros de trabajo. Entonces, ojo con esto, Carlos, deberá conformar uno para la sede administrativa, uno para la sede operacional y otro para la sede comercial. Así es como funciona. Ojo que este es el tipo de preguntas que a mí me gusta hacer en los exámenes parciales. Y las que estoy diciendo, este va a ser el único tema que va a entrar en el examen final. Cada comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores, según lo establecido en el artículo 3 de esta resolución, considerando como tal, como número total, perdón, de trabajadores, la suma de ellos en el respectivo centro de trabajo. Entonces, ya sabemos, hay un centro de trabajo o hay varios centros de trabajo, pues en cada uno de dichos centros de trabajo, entonces el comité debe estar conformado dependiendo de el número de trabajadores que haya en ese centro de trabajo. Me explico mejor. Supongamos que en la sede administrativa de la empresa de Carlos Ayora hay 60 trabajadores, pero resulta que en la parte operativa hay 600 trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que los de la parte administrativa tendrán derecho a un representante por ellos, un representante por el lado de Carlos Ayora, que es el dueño de la empresa. En el caso de estos que están aquí, pues entonces recuerden que más de 500 trabajadores, pues ya da para un total de 4 representantes, 8 representantes, perdón. 4 por el trabajador, 4 por, por el empleador. Entonces, pues así será como deberá ser conformada esta cuestión en cada uno de los respectivos centros de trabajo. En las entidades públicas y empresas privadas, ojo, con menos de 10 trabajadores, solamente se conformará un comité de convivencia laboral de nivel central. Entonces, en este caso, pues obviamente nos acogemos a lo que dice la norma por allá al inicio cuando nos habla de que la empresa tiene menos de 10 trabajadores, será un representante por el empleado, un representante por los trabajadores. ¿Cuál es el periodo durante el cual van a ejercer sus funciones los que resulten elegidos y designados por el empleador al interior del Comité de Convivencia Laboral? Entonces, el periodo del Comité de Convivencia será de 2 años. ¿A partir de qué? De la conformación del mismo. Y estos 2 años van a contarse ¿desde cuándo? Desde la fecha de la comunicación de la elección y o de la designación de los mismos. A partir de acá, por ejemplo, si fue el 1 de enero de 2020, pues tendrá hasta el 31 de diciembre de 2021. A ver, chicos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Estoy siendo claro en lo que estoy explicando? Sí, profe. Listo, continuamos entonces. Vamos ahora a lo que son las funciones del Comité de Convivencia Laboral. Este comité pues tiene una serie de funciones, no son tantas como las del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, pero es muy importante que ustedes sepan cuáles son. Bueno, artículo 6. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. Primero, recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan. Entonces, ojo con esta cuestión. ¿Quién se encarga de recibir dichas quejas? Digamos que la proximidad geográfica dice que pues el primero deberá ser el jefe inmediato, ¿no? Pero ya les expliqué qué ocurre si el jefe inmediato no procede, o peor aún, qué ocurre si es el jefe inmediato el que está ejerciendo el acoso laboral. El empleado tiene que seguir escalando, tiene que seguir subiendo hasta cuando llegue donde sí lo escuchen. Bueno, aquí con esta norma le están diciendo usted ni siquiera tiene que llegar donde su jefe, usted sencillamente ponga la queja. ¿Dónde la pone? Pues ante el comité de convivencia laboral, obviamente. Entonces, este comité se encarga de la recepción de la queja y se encarga también de recibir las pruebas con respecto a la queja. Recuerden que no basta con decir, no, mire, me acosó laboralmente.
pruébelo, demuéstrelo, porque si no, pues, aquí está la cosa complicada. Segundo, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Cuando hablamos de confidencialidad, pues es por lo que les decía. Si ocurre que a mi amigo Cristian Jiménez, alguien, una subalterna de lo acusa de acoso laboral, de cualquier forma se va a dar una investigación, ¿cierto? Bueno, durante ese tiempo pueden pasarse algunas cosas no positivas a dicha empleada, por ejemplo, que Cristian tome represalias contra él. Y entonces diga, esta queja con este cuestionado. Ahora llego y voy a aprender a acosarte laboralmente de forma mejor. Vas a ver. Ahora llego y no te grito en público, pero cuando yo sepa que ninguno me está viendo, no solamente te grito, sino que te insulto. Antes te estaba recargando un poquito de trabajo, ahora llego, no te voy a seguir recargando de trabajo, pero cada vez que tenga la oportunidad me voy a meter contigo y te voy a decir que lo que hiciste no está bien. Obviamente, esta persona está exponiéndose por el hecho de poner una queja, ¿verdad? Porque puede haber represalias de modo que entonces la confidencialidad, como les decía, es algo fundamental en lo que tiene que ver con esta cuestión. Debe encargarse el comité, como lo dice acá, de examinar exactamente qué fue lo que pasó, y aquí es donde entra la importancia del taller este que hicimos con respecto a identificación de consultas que puedan constituir acoso laboral. ¿Por qué? El miembro del comité de convivencia laboral necesita saber identificar ese tipo de conductas. Necesita saber qué es un maltrato laboral, qué es una inequidad laboral, y en fin, el resto de las modalidades, ¿no? Requiere saberlas y requiere identificarlas. Por eso hicimos el taller, por eso me tomé el trabajo de utilizar una clase completa en lo que tiene que ver con esa parte, con esa tipificación, así se llama, ¿no? De la conducta. ¿Qué es tipificación de la conducta? Verificar si en la realidad lo que está haciendo una persona se adecua a la conducta descrita en una norma, en este caso, en la resolución esta que habla sobre el acoso laboral. Entonces, a ver, ¿quién me responde? Voy con 5 décimas más. A ver, ¿quién me responde? Nuestro Código Penal tiene un artículo que dice homicidio y dice, el que mate a otro incurrirá en pena de prisión entre 10 y 30 años. Algo así, más o menos dice, no recuerdo las penas, pero es así sencillito. Dice, el que mate a otro incurrirá en pena de prisión de tantos a tantos años. ¿Cuál sería la conducta típica que debería desarrollar una persona para que su conducta encuadre dentro de lo que describe ese artículo del Código Penal? Para que su conducta, ¿qué, profe? ¿Perdón? ¿Podría repetir la pregunta, profe? No. Presta más atención. No, profe, si estaba prestando atención, no entendí la parte en la que dijo y que para que su conducta... ¿Qué tendría que hacer una persona para que su conducta encuadrara dentro de esa norma del Código Penal, dentro de ese artículo del Código Penal? Repito, ¿qué dice el artículo del Código Penal? El que mate a otro incurrirá en pena de prisión entre tantos y tantos años. ¿Qué tiene que hacer una persona para que podamos encuadrar su conducta dentro de esa descripción que hace el Código Penal? Que el profe cometió un homicidio, ¿no? Obviamente, Matar a alguien. obviamente lo tienen frente a los ojos. Sí, señora Adrián, eso es Profe, tipificar, eso es profe, tipificar. llevo 10 décimas ya. Llevas 5 un horitas y punto. 5 horas. Ah, bueno, listo. Bueno, de pronto aquí, de aquí al final de la clase ya queda exonerado. Entonces, Ah, eso es tipificar. Eso es tipificar. O sea, tomar una conducta y decir, hey, se adecua a esta cuestión que está acá. Por ejemplo, si llega, estoy viendo son puras damas.
por acá. Si llega Damián Mozo y le pega 3 tiros a alguien y resulta que ese alguien pierde un ojo, pierde la movilidad en medio cuerpo y pierde la capacidad de hablar. Pregunto yo, esa conducta que ejecutó Damián Mozo, o de dispararle a alguien, lo hace encuadrar dentro de ese artículo del Código Penal que dice el que mate a otro incurrirá en pena de prisión de tantos a tantos años. Si no ¿Cómo así, muere, no. profe? Yo creo que sí. Si llega a matar, si le llega a Chaira matar, fue la primera que dijo algo. A ver, aguanta el viaje. A ver, Chaira. Que yo dije que si no muere la persona, no entra Exactamente, en exactamente. La cosas. conducta no sería típica, o sea, no es lo que está descrito ahí. La conducta de Damián no es que esté mal, pero no sería homicidio. Entraría en otro artículo del Código Penal, que es el que describe tentativa de homicidio, ¿no? O sea, intento de homicidio. Entonces, está quedando claro qué es lo que les quiero decir. O sea, cuando ustedes hagan parte del comité de convivencia laboral, ¿qué tienen que hacer? Alejarse de cualquier tipo de consideración de, no, es que fulanita, que es la que está poniendo la queja, es mi llave. Y es una muchacha muy dulce, de hecho me gusta, y pues yo no quiero que ninguno más se la acerque, de modo que entonces como Cristian Jiménez anduvo montándosela, porque yo sé que a él también le gusta, entonces voy a achacarle a Cristian acoso laboral, maltrato laboral. No, no puede ser así, no es esa la forma, hay que mirar esto, como les digo, con carácter objetivo. Ajá, fulanita, ¿qué fue lo que te hizo Cristian? No, mire, él hizo esto y esto y esto, y llegó y me arrimó contra una pared y tal. ¿Y qué más te dijo? No, me dijo un montón de barbaridades al oído. Van 2. ¿Y qué más te dijo? No, me dijo que si yo no era más amable con él, ya sabía a lo que me tenía, que iba para afuera de la empresa. Y van 3. Entonces, ahí sí, correcto. Pero si resulta que lo que Cristian hizo fue llamarle la atención a la señorita, pues porque no cumplió con algo que no debía hacer. Y Cristian lo que hizo fue ser mínimamente enérgico, sí, mínimamente enérgico, decirle, mire señorita, estas cosas no pueden estar pasando acá. Usted tiene una única función, debe cumplirla. Por favor, deje de distraerse. Y la muchacha se va llorando y pone una queja por eso, pues, obviamente el comité debe recibir la queja, pero eso no es acoso laboral. Entonces, es lo que les quiero decir. Dainés, ciérrate el micrófono, por favor. Es lo que les quiero decir. Hay que ser imparcial en lo que tiene que ver con este tipo de juicios, con este tipo de valoraciones, porque eso es precisamente para lo cual está constituido este comité. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Pues, obviamente, si hay una testigo pues, que dice que efectivamente Cristian Jiménez maltrató laboralmente a una de sus subalternas, pues listo, la escuchamos a ella. Sin estar presente Cristian, porque resulta que la presencia de Cristian le puede resultar intimidante a esta testigo. Después llamamos a Cristian y Cristian dirá, yo no fui. ¿Cómo es la cosa? No. Aquí hay otro empleado que de hecho nos han dicho que parecemos hermanos gemelos. Ese fue el que ejecutó la conducta, yo no fui. O sea, de pronto la testigo está confundida porque utilizamos el mismo corte de cabello, en fin, tenemos más o menos el mismo peso, la misma talla y estamos con el mismo uniforme. Pero yo no fui. Cuéntame, Cristian, ¿fuiste o no fuiste? Profe, que también es importante, o sea, es importante recalcar de que es como adecuado tener a la persona separada cuando se le pide la justificación o lo que pasó, porque de pronto, si uno lo hace estando ellos juntos, puede como formarse una discusión y eso no es lo que se busca. Lo que se busca es solucionar el problema, porque de pronto, si, si por ejemplo, Chaira discute con Adrián y nos ponemos a escuchar los dos al mismo tiempo, se va a formar una pelea mayor. Sí, esa es una de las características, o como dije, alguno de los dos puede sentirse
intimidado, atemorizado o amenazado por el otro. ¿No? De modo que entonces, pues por eso, y así se hace en todo procedimiento policial, también recuerden, en los interrogatorios se coloca en salas diferentes a las personas y se les interroga pues a ver si se contradicen. Y luego se hace un careo, ahí sí se les lleva al frente. Bueno, ya tenemos los testimonios de cada uno. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos al choque, ¿no? Pongámoslo frente a frente. Ok, seguimos entonces. Luego de esto se deben adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. El comité, por algo se llama de convivencia laboral. El comité, en lo posible, debe tratar de evitar las sanciones. Ahora, si es algo muy serio, si es algo flagrante, recuerden que yo les explicaba que en algunas ocasiones un solo acto de acoso laboral, o sea, un solo acto ya constituye acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, pues, si alguien llega y manosea a una compañera o un compañero que trabaja, pues no tiene presentación decirle a ese compañero o a esa compañera, no, pero es que un solo acto no nos sirve, deja que te manosee por segunda vez y entonces pues sí, a lo mejor hablamos. No, no. Entonces, ¿la intención cuál es? Pasó algo por una vez. Si no fue muy grave, si tiene solución y ambas partes tienen disponibilidad de aceptarlo, pues se le pone frente a frente y se le hace firmar un compromiso por escrito en el cual se diga que eso no debe volver a pasar. Si los compañeros no están de acuerdo con la cuestión, pues entonces ya hay que pasar a otra instancia más. Pero el comité debe hacer inicialmente, como les digo, cuando se pueda, en las situaciones que lo permitan, debe hacer lo posible porque la convivencia se mantenga, ¿no? De pronto, el compañero o la compañera que ejecutó el acto de acoso laboral lo hizo por una única vez porque había tenido un muy mal día, porque lo habían regañado fuertemente, por el motivo que fue. Entonces, pues así es como funciona. Quinto, formular un plan de mejora concertado entre las partes para constituir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Ese plan de, a ver, ¿cómo les digo? En este caso, listo, llega Yuleima Yepes y dice que hubo un compañero que estuvo acosándola laboralmente. Dice ella que esta persona pues, la gritó, la maltrató de palabras, la insultó, en fin, y demás, y que eso ha pasado ya por 3 ocasiones, presenta las respectivas pruebas del asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Se formula lo que se llama un plan de mejora. ¿Qué es este plan de mejora? Se analiza la situación, se proyecta la forma o las formas en las cuales podría mejorar y posteriormente se entran a evaluar los resultados. No, eso es un plan de mejora. El análisis, ajá, resulta que la compañera está diciendo que hay alguien que la acosó, que la maltrató laboralmente. Fulano, esto no puede seguir pasando. Hay que decirle a esta persona, de modo que a partir de ahora, por favor, no lo vuelvas a hacer y dirígete en los mejores términos posibles a tus compañeros, porque no es la única queja que hemos tenido con respecto al asunto. Esa sería la mejora. Ahora, ¿cuáles serán los resultados? Analizar el comportamiento de ambas partes, a ver qué ocurre, a ver si genuinamente están haciendo por mejorar las relaciones. ¿Y eso cómo se mide? Pues hay que ver. Si no se presenta ninguna queja, si se les está siguiendo, si se les observa desde lejos sin que ellos se den cuenta, y ocurre que todo parece estar bien, todo parece estar como debe estar, pues entonces los resultados se están dando, el plan de mejoramiento resultó. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado, es lo que les acabo de decir. Si ya sentamos a las personas y se hicieron unos compromisos, posteriormente lo que hay que verificar el cumplimiento de dichos compromisos. Séptimo, en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación cuando se trate del sector público. Ocurre que llega Leslie Henao
pone una queja contra Carlos Ayola porque Carlos la maltrató laboralmente. Se demuestra que así fue, que efectivamente Carlos Ayola la maltrató, pero resulta que Carlos Ayola dice, eso no fue gratis. Esa niña es una odiosa, esa niña es una respondona, por todo le hace gestos a uno. No ha terminado uno muy bien de indicarle algo cuando ya ella le está disparando, en fin, de modo que ahí no hay ninguna cosa. Aquí lo que hay es una muchacha sumamente maleducada y con muy mala actitud. Y resulta que Leslie dice, pues yo me ratifico en lo que estoy diciendo, el que tiene la mala actitud es él, que es un grosero, que es un patán, que es un bárbaro. Entonces, ¿qué pasó? No hay acuerdo. El comité llega y trata de que el acuerdo se dé. No, señor, ninguno de los dos cede. Carlos dice, yo no acosé, y Leslie dice, sí me acosó. Estamos en un callejón sin salida, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ante algo como esta cuestión? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Cuando son empleados públicos hay que remitirlo a la Procuraduría General de la Nación, y desde la Procuraduría pues se encargarán de citarlos a ambos y de efectuar el respectivo trámite. ¿Qué va a pasar en la Procuraduría? No sé. Como es posible que absuelvan a Carlos Ayola, es posible que se le sancione por la cuestión. Eso es decisión de la Procuraduría. Eso que les dije fue en el sector público. Ahora, en el sector privado, el asunto cómo funciona. El comité informará a quién, a la alta dirección de la empresa, ¿no? Deberá remitirle la queja a la alta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Si la alta dirección decide cerrar el caso, no prestarle atención a lo que dijo Leslie, pues entonces Leslie tiene la opción de decir, bueno, listo, entonces no se preocupen, yo me voy con mi queja a donde sí me presten atención. Llega Leslie y agarra su queja y pasa primero ante el inspector del trabajo del respectivo sitio, y en caso de que no quede contenta con lo que aquí se intente, con una posible conciliación que se dé por parte de la inspección del trabajo, pues entonces Leslie llega y pues demanda ante el respectivo juez, ante el que tenga competencia para la cuestión. Entonces, como se pueden dar cuenta, el proceso puede ser largo, pero definitivamente sí puede prosperar. Continúo. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Entonces, el comité no basta con que se siente a esperar a ver cuando lleguen las respectivas quejas, ¿no? O sea, deberá presentarle a la alta dirección de la entidad, entiéndase a quien manda en la empresa, las recomendaciones para que se ejecuten las medidas preventivas y se corrija lo que tiene que ver con acoso laboral, obviamente, en caso de que lo haya, ¿no? Anualmente le tendrán que remitir un informe a quienes, a estas mismas personas que les estoy diciendo, a los de la alta dirección o a la alta dirección, y a quienes más, a quien lo solicite, sea de la Procuraduría General de la Nación, sea de la Defensoría del Pueblo, en fin, quien sea que lo esté solicitando, puede ser también un juez de la República, ante el cual llegó la respectiva queja. 9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas o instituciones. Entonces, el comité, ¿qué hace? No solamente se encarga de hacer la entrega de las recomendaciones, ¿a quiénes? A las dependencias que tengan que ver con recursos humanos, a la dependencia donde está el trabajador que presentó la queja para que obviamente esto no siga pasando, al comité de convivencia, al sistema de gestión de salud ocupacional que también deberá tener la empresa, y en general a todo el que haga falta en la empresa. El comité entrega, pero no entrega y dice, ya me desembaracé de esta cuestión, ya no tengo más nada que ver, si te vi no me acuerdo, óyeme tú, empleado que pusiste la queja. No, tiene que hacer un seguimiento de qué está pasando, eso se llama trazabilidad. Por aquí comenzó, en qué instancia va, qué se ha hecho para que esto se ponga en práctica. 10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya las estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos
y recomendaciones, las cuales serán presentadas a la alta dirección de la empresa. Entonces, observen ustedes, para eso les coloco el movimiento de este papelito, que son las recomendaciones, puesto que, una vez más, el seguimiento corre a cargo del comité. Vamos entonces, recuerden que el comité tiene un presidente. Vamos a ver entonces cuáles son las funciones de dicho presidente. Artículo 7. Entonces, presidente del Comité de Convivencia Laboral. Bueno, el Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros un presidente y a continuación vamos a ver cuáles son sus funciones. La primera de ellas viene siendo ¿cuál? Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Entiéndase, pues, es el presidente, pues, quien dice, por supuesto, según lo que indica la resolución, qué día y a qué hora se van a estar efectuando las sesiones, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Segundo, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias de forma dinámica y eficaz. Epa, ahí dice dinámica. Es dinámica y eficaz. Bien, esto pienso que no tiene pues nada que explicarle. De hecho, estas funciones del presidente pues no tienen casi nada que explicarle, son sumamente sencillas. Es lo que tenemos frente a los ojos, ¿no? Que hay que explicarle a que pues, alguien deba conducir una reunión de forma dinámica y eficaz. Pues nada. Tercero, tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada las recomendaciones aprobadas en el comité. Entonces, se reúne el comité, se generan los respectivos análisis, se producen las diferentes recomendaciones y resulta que pues estas deben ser tramitadas, ¿por qué? Por la administración de la respectiva empresa. Cuarto, gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada los recursos requeridos para el funcionamiento del comité. Entonces, corre a cargo del presidente estarle tocando el hombro permanentemente a la directiva de la empresa y diciéndole, oiga, nosotros para funcionar necesitamos escritorios, necesitamos un espacio en el cual nos podamos reunir, que ese espacio esté debidamente adecuado, en fin, pues todas estas peticiones. Vamos al artículo 8. ¿De qué se encarga la secretaria o secretario del Comité de Convivencia Laboral? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, deberá elegir entre sus miembros, estoy hablando del comité, deberá elegir entre sus miembros un secretario por mutuo acuerdo quien tendrá las siguientes funciones. La primera de ellas, recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan. Segundo, enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente de las sesiones, por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el lugar, el día, la hora de la reunión. Como se puede dar cuenta, son funciones pues, puramente secretariales, ¿no? Como lo dice el título de esta persona que hace parte del comité, es el secretario. Tercero, citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de estudiar los hechos que dieron lugar a la misma. Lo estábamos comentando hace un rato, y que tiene que escuchar a cada una de las partes por separado. En este caso, ¿quién se encarga de citar de manera individual? El secretario. Citar luego conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Lo que decíamos, ¿no? Después se debe intentar una conciliación pues, para que no haya necesidad de que el asunto pase a mayores en caso de que las circunstancias así lo permitan. Quinto, llevar el archivo de las quejas presentadas en sus respectivos archivadores, estanterías, en lo que sea, y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. La información sobre las quejas que se presenten no debe salir del comité porque, recuerden que les dije, pueden tomarse represalias, ¿no? contra la persona que puso la respectiva queja. Sexto, elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. Cuando hablé sobre el COPAS, se les explicaba también sobre esta parte, ¿no? El orden del día viene siendo, o sea, lo que se va a hacer en esa respectiva sesión, y las actas, recuerden, son las memorias escritas de lo que queda sobre lo que dijo cada uno en esa respectiva sesión.
Séptimo, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada. Octavo, citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Por eso esto no tiene nada que explicar. Noveno, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o de la empresa privada, dependiendo de lo que sea el caso. Bueno, mis estudiantes, y este par de artículos que están faltando aquí, el noveno que habla sobre reuniones y el décimo que habla sobre los recursos para el funcionamiento del comité, esos me hacen el favor, los leo ustedes en sus respectivas casitas y los estudian para el examen final, que va a ser únicamente sobre este material así cortico, así como lo están viendo. Este va a ser el examen final. De modo que ya saben, tienen el papayazo de su vida para que la saquen del estadio. Les estoy poniendo una pelota bajita, suavecita y al centro del home, para que les den con el bate con todas las ganas. De modo que después no digan que no es oportunidad. Pero bueno, de cualquier forma, pues sí despedimos lo que es la parte virtual, por lo menos por mi parte. Entonces, chicos, ha sido un placer entonces. Entonces, listo. Conversamos entonces. Un abrazo para todos y todas. Chaito.